Muy bueno, lo que hoy vamos a hacer va a ser unos mini cake de Marroc, que es una pasta de una golosina argentina que es a base de pasta de maní y chocolate. Para eso vamos a hacer una tarta con una masa sablé, en la cual vamos a rellenar con un preparado también de pasta de maní, un cremoso, y luego arriba que hagamos el bavarois de Marroc, lo vamos a bañar con un baño espejo de chocolate. Para comenzar vamos a forrar con masa sablé unas tartaletas, haremos 6. La receta se la dejo en la caja de descripciones, es la misma que hicimos en el video anterior, donde les expliqué cómo era el arenado en una masa sablé para tarta. Luego de esto vamos a comenzar haciendo un relleno que es el cremoso de maní. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser rellenar estas 6 tartas. Para eso vamos a hacer un crocante de frutos secos. Como este postre es Marroc, vamos a hacerlo de maní tostado, que lo ponemos acá, son 100 gramos, lo vamos a moler, lo vamos a tratar de hacer bien finito. Vamos a utilizar 100 gramos de mantequilla, 100 gramos de azúcar glass o azúcar impalpable, 20 gramos de harina, 90 gramos de crema y 2 huevos. Vamos a comenzar. Primero vamos a agarrar y vamos a moler el maní. Una vez que ya lo molimos, lo colocamos junto con la harina y disolvemos ambos para que no queden grumos, ya que los frutos secos normalmente, más allá que estén tostados, tienden a despedir algo de aceite y pueden llegar a agrumarse. Esto se puede hacer no solamente con maní, se puede hacer con avellana, se puede hacer con algún tipo de praliné. Luego de eso vamos a cremar los 100 gramos de manteca con los 100 gramos de azúcar glass. Pondremos con la paleta a mezclar. Una vez que cremó, agregamos la mezcla de los secos. Ahora en este momento vamos agregando lentamente los huevos para que tomen homogenización. Ahora en este momento vamos a reemplazar la paleta por el alambre. Una vez que obtuvimos esta crema, vamos a colocarle los 90 gramos de crema de leche. Esto va a ser el relleno de nuestras tartas. Luego que obtuvimos esta crema, vamos a llenar la manga. Y ahora lo hornearemos aproximadamente unos 15 minutos a 170 grados. Mientras horneamos las tartas, vamos con un pedacito, un poquito de fondant endurecido con azúcar impalpable. Vamos a formar las flores de decoración del postre. Bueno, y así seguimos hasta que terminamos la masa. Una vez que ya terminamos, vamos a hacer el centro amarillo, que vamos a hacer un pequeño glacé con un poco de azúcar impalpable y un poquito de clara. Si no quiero romper un huevo, un poquito de limón. Mire que por cada clara absorbe aproximadamente 250 gramos de azúcar impalpable. Como en este caso, se necesita apenas muy poquito para hacer el centro de las flores.
luego de 15 minutos. Luego arriba de esto le vamos a hacer, cuando esto enfríe, un bavarois de Maroc, bañado con baño espejo de chocolate. Ahora vamos a hacer el postre que va arriba. Bueno, el tema de los bavarois. El bavarois se le llama al postre que es cremoso, que se forma normalmente con una salsa inglesa. Primero se preparan unas yemas con azúcar. Normalmente se hace con leche, se hierve la leche, se echa sobre el batido de yemas con azúcar y luego nuevamente, después que se introduce en la leche, se vuelve a colocar al fuego hasta el hervor. Después de ahí se incorpora gelatina. Este es un postre que coagula con gelatina, pero tiene que tener la cantidad exacta. Ponemos de más, pasa lo mismo que pasa con la crema catalana, que forma un preparado que es muy elástico, muy gelatinoso, y todo lo contrario. Esta es la función que cumple en el porcentaje que lleva, es para que salga cremoso, untuoso y no que salga algo elástico. Esto se debe normalmente al tema del exceso de gelatina en la preparación. Entonces hay que conocer muy bien la gelatina que uno utiliza. Hay varios tipos de calidades de gelatina con respecto, esto se mide con respecto al bloom que tiene cada gelatina. Nosotros vamos a utilizar una que tiene 220, entre 200 y 220 va a andar bien. Y no lo vamos a hacer con una salsa inglesa, vamos a hacer una crema, vamos a disolver en ella una pasta de maní, porque el Maroc lo lleva así. Luego de eso le vamos a incorporar la gelatina, le vamos a incorporar el chocolate y después al final vamos a darle un poco de aire con una crema a medio, 3/4 punto, para que le dé le incorpore un poco de aire y cremosidad. El bavarois, la diferencia que tiene con un mousse es que el mousse es más aireado, este postre tiene un poco más de consistencia y menos aire. Esa es la diferencia. Vamos entonces a comenzar con la receta de este bavarois. Es una mezcla entre un bavarois y un mousse de Maroc. Bueno, ahora vamos a comenzar con los ingredientes y el procedimiento. Lo que vamos a hacer va a ser al fuego 100 gramos de crema con 200 gramos de pasta de maní. Lo vamos a llevar a ebullición. Luego le vamos a colocar gelatina. Vamos a utilizar 5 gramos de gelatina. Hidratado siempre la gelatina, hay que hidratarla con agua fría, 6 veces el peso de lo que coloquemos ahí. Si acá colocamos 5, acá vamos a tener que tener 30 centímetros cúbicos de agua, que lo vamos a dejar en reposo para que después lo vamos a colocar sobre el producto caliente. A su vez, después vamos a hacer como si fuera una especie de ganache con 15 gramos de chocolate blanco y 35 de chocolate negro para hacer el Maroc color beige. Y luego vamos a hacer el Maroc de chocolate fuerte, que va a estar formado por 50 gramos de chocolate y 10 gramos de cacao. Vamos a dividir la preparación en dos. Luego que tengamos esta preparación, la vamos a incorporar una crema semi batida, vamos a dividirla en dos, que va a estar compuesta por 280 gramos de crema dividido en dos potes de 140. Vamos a comenzar entonces con la crema. Y la pasta de maní al fuego. Ahora colocamos la mitad. Mientras tanto, en el agua que hemos dicho, vamos a colocar una gelatina y la vamos a hidratar. Le vamos a incorporar esto a las preparaciones que hemos hecho aquí. Estando calientes se van a disolver y luego vamos a ir batiendo las cremas estas de leche. Mientras se va hidratando la gelatina, vamos a ir batiendo la crema. No tiene que estar del todo batida. Sobre las dos preparaciones en caliente vamos a colocar la gelatina hidratada. Si usted utiliza gelatina en hoja, las hojas normalmente suelen venir de 2 gramos. Y si compra en sobre
La gelatina viene normalmente algunas de 7 y otras de 10 gramos. La gelatina es una proteína que se forma de los cartílagos y los huesos de los animales. También se suele hacer del pescado. Y está compuesto por una proteína que se llama colágeno. Bueno, ahora hay que esperar que esto baje un poco la temperatura para poder incorporarlo, cada uno con sus respectivas cremas. Ahora llenamos la mitad del molde. Ahora lo llevamos a refrigerar, al freezer, y más o menos dejaremos 20 minutos, media hora, como para que coagule un poco y podamos colocarle el otro gusto arriba. Luego que dejamos media hora en el freezer, lo sacamos y colocamos la otra mitad hasta completar el molde. Bueno, ahora lo colocamos en el freezer de 3 y 4 horas, mientras más mejor. Y vamos a comenzar luego a hacer un baño espejo de chocolate para poder darle ya la terminación a esta mini postre. Bueno, ahora vamos a sacar los postres que tienen que estar congelados. Y en este momento ya llegó a los grados que tenían que llegar, los 33 grados. Procederemos a bañar. Ahora pasamos cada postre . Bueno, espero que les haya gustado esta mini cake de Marroc. Es un bavarois de Marroc, entonces, con una tarta cocida de crema de maní. Tiene crocante, tiene untuoso, tiene una salsa riquísima. Espero que les haya gustado. Y bueno, los espero en la próxima receta. No dejen de suscribirse al canal. Aprieten las notificaciones para seguir recibiendo los videos. Cualquier cosa que hagan y la quieran subir a internet con el hashtag LosBarones, me gusta verlas, tanto en Twitter, en Instagram. Y bueno, los espero en todas las redes sociales. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.